Seguro que has oído hablar del personaje de Wendy de la película Peter Pan o también de la Madre Teresa de Calcuta. Lo que no sé si sabías es que para ambos existe un síndrome, el síndrome de Wendy y el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta. Y aunque de entrada podamos pensar que estos síndromes están asociados con la empatía, con la bondad, con algo positivo, la realidad es que nos condiciona muchísimo en el otro lado la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno y con las otras personas. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy te quiero hablar de estos dos síndromes, del síndrome de Wendy, de la Madre Teresa de Calcuta, qué tienen en común y sobre todo cómo nos afecta, cómo les afecta a las personas que sufren o conectan con estos síndromes. Recientemente te he subido varios vídeos de gestión emocional y también de creación de hábitos, y es que al final estos aspectos van de la mano. En función de cómo nos sentimos o de cómo de conectados estemos con lo que estamos necesitando, pues podemos tomar unas decisiones u otras. Y de hecho en ocasiones tomamos decisiones desde un lugar, desde una necesidad de las que quizás a priori no somos conscientes. Quizás sentimos que es algo que nos aporta algo bueno, pero lo que estamos haciendo es actuando desde una carencia o desde un condicionamiento, y esto está muy relacionado con los dos síndromes que te traigo en el vídeo de hoy. Así que te doy las gracias por darle al play. Recuerda que como siempre tienes en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo del vídeo. Dicho esto, comencemos por el principio, y es justamente hablar del personaje de Wendy y la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que en general todos sabemos algo sobre estos personajes, pero por si acaso vamos a darle un primer contexto. Wendy es la hermana mayor de tres hermanos en la película o en los dibujos de Peter Pan. Se asocia con la madurez y la responsabilidad. Ella se acaba haciendo cargo al final tanto de los hermanos como de los niños perdidos y sueña con viajar con Peter Pan. La Madre Teresa de Calcuta fue una persona real. Ella fue uno de los personajes de referencia del siglo XX. Fue una religiosa cuya misión estaba en torno a los enfermos, a los huérfanos, a los pobres. Su mensaje al final era vivir desde ese amor incondicional, dando a los demás sin pedir nada a cambio, sino simplemente desde ese amor. Estas dos descripciones, por muy breves que sean, nos sirven como punto de partida para darle contexto y para entender un poco más estos síndromes. El síndrome de la Madre Teresa de Calcuta está presente en todas esas personas que se desviven por ayudar a los demás, pero se desviven de tal manera que se desconectan de sí mismos, acaban haciendo suyos los problemas del otro y en su vida pues no son ni personajes secundarios ni extras, simplemente anteponen las necesidades de los otros por encima de las suyas. Al final, las personas que tienen el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta tienen muy desarrollado este rol del salvador. Por otro lado, el síndrome de Wendy está presente en todas esas personas que tienen la necesidad de forma sistemática de anteponer a los otros por encima de ellos mismos, especialmente personas que están a su cargo de su entorno más cercano. Suele pasar mucho con hijos, con pareja, con padres, con compañeros de trabajo, con amigos. Las personas que tienen el síndrome de Wendy suelen tener muy desarrollado este papel del cuidador. Si te fijas, la línea entre el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta y el síndrome de Wendy es muy fina, porque al final en ambos casos lo que hace la persona es olvidarse de sí misma, no atender a sus necesidades, sino todo lo contrario, vivir desde las necesidades de los otros, en ocasiones, como veíamos en la Madre Teresa de Calcuta, haciendo suyos sus problemas, bueno, mejor dicho, en el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta. Puede ser que en estos momentos nos resulte chocante cómo alguien puede elegir en un momento dado vivir sin ser protagonista de su vida, sino vivir permanentemente atendiendo las necesidades de los otros, básicamente viviendo desde, por y para los demás. Pero es que al final esto surge de forma natural en base a nuestra propia historia, tanto familiar, emocional, social, educacional, todas esas ideas que vamos adquiriendo como válidas y que van formando nuestro propio sistema de valores y marcos de referencia. En algún punto estas personas empiezan a desvirtuar la imagen, a confundir lo que significa la responsabilidad, la madurez, el amor propio y la empatía, y al final acaban potenciando este rol del salvador o este rol del cuidador hasta el extremo, como te decía antes, que ya no es que sean ni personajes secundarios, ni extras, ni atresos en su vida, simplemente viven para, por y los demás. Su vida
la responsabilidad de su felicidad, de su bienestar, no siente que esté en ellos mismos, sino en las circunstancias, en los otros o en la vida o las vivencias de las otras personas. En función de cómo sea la vida o las circunstancias de otras personas, pues así sentirán que es la suya propia. Vivir desde el síndrome de Wendy o desde el síndrome de la Madre Teresa de Calcuta tiene muchísimos efectos en las decisiones que tomamos a la hora de relacionarnos con nosotros mismos, con el entorno o con otras personas. Y es curioso porque al final estos efectos también funcionan como causa, como veremos después. Pero los más comunes son: primero, necesidad de aprobación constante por parte de los otros, necesidad de reconocimiento por parte de los otros, miedo a sentirse solos, a no sentirse queridos, a sentirse rechazados, desconexión de su propia valía personal. Al final la miden en función de lo que están recibiendo por parte de los otros o del entorno. Nivel de autoexigencia extremadamente tóxico, infravaloración de uno mismo, baja autoestima, incapacidad de tomar decisiones de sí mismos y hacerse responsables de su propia felicidad y bienestar. Y como te decía, cada uno de estos aspectos es una bola de nieve en sí mismo, es decir, si estamos viviendo desde alguno de estos síndromes, podemos sentir esa baja autoestima o esa necesidad de aprobación por parte de los otros de forma constante y sistemática, pero a la inversa, justamente por la baja autoestima que tenemos, por lo poco que nos valoramos o la necesidad de reconocimiento externo, pues podemos activar estos síndromes. Al final esto es una bola de nieve que nos lleva a entrar en ese rol del cuidador, en ese rol de salvador en puntos extremis y vivimos en pleno conflicto. Por un lado, nosotros sentimos que cuando ayudamos a los otros, cuando aportamos a los otros, cuando les ayudamos a resolver sus problemas, pues es algo positivo, es algo nuevo, según nuestro sistema de valores, pero a la vez nos está haciendo sentir mal, o por lo menos no estamos sintiendo que vivimos de forma plena. Hay ese choque a veces es tan intenso que las personas que viven de estos síndromes pues les cuesta muchísimo reconocerlo o son incapaces de salir de ahí. Y si bien absolutamente todas las personas somos susceptibles en un momento dado a desarrollar alguno de estos síndromes, es verdad que las mujeres están mucho más acusados por la propia historia, por la propia evolución de la mujer. Ese rol asociado a la protección, al cuidado, al servir a los demás, al tener siempre todo listo para cuando lleguen las otras personas, etcétera, hace que la mujer de alguna manera sea un poco más vulnerable, lo pongo entre comillas, a padecer alguno de estos síndromes. De hecho, es importante resaltar siempre que todo es cuestión de equilibrio. Tú en un momento dado puedes vivir desde el rol del salvador o desde el rol del cuidador, pero no sentir que estés siendo tóxico de ese equilibrio, sino a lo mejor es una decisión que estás tomando de forma consciente y puntual según las exigencias del momento. Por eso, como te digo siempre, la observación y esa escucha constante de ti mismo es la clave y la que te va a dar la respuesta a desde dónde estás viviendo. Hacerte esas preguntas de ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Y para quién lo estás haciendo? Son algunas de las preguntas que te van a ayudar a ver si estás viviendo desde el equilibrio, la armonía, la coherencia o estás ya en otro punto. De hecho, en un video anterior, de aquí te compartía esas 4 preguntas que son estrellas a la hora de recolocarte ante las decisiones que estás tomando o a la hora de fijarte metas. E incluso cuando tú detectas señales posibles del síndrome de Wendy o del síndrome de la Madre Teresa de Calcuta, hacerte estas preguntas te va a ayudar a llevar la mirada a ti, restarle intensidad y atención a todo lo que está fuera para validar exactamente desde dónde estás viviendo. Al final, como te digo siempre, todo, absolutamente todo en esta vida, incluso el rol del cuidador y del salvador, es cuestión de equilibrio. La clave está en ser consciente de desde dónde lo estás haciendo. ¿Estás en un punto de equilibrio sano, coherente y alineado contigo? ¿O estás ya yéndote a alguno de los extremos, padeciendo o conectando con el síndrome de Wendy o la Madre Teresa de Calcuta? Y como te digo siempre, en el caso de que tú reconozcas algún estado emocional que se prolonga mucho en el tiempo con esta intensidad muchísimo más pesada, más negativa o que te está limitando a vivir plenamente, a conectar contigo, a tomar decisiones desde ti, pues antes de autodiagnosticarte, poner en marcha tips, quizás es el momento de buscar el acompañamiento y la ayuda de un profesional que te ayude a entender por qué están apareciendo esas sensaciones, de dónde nacen y a partir de ahí colocarlas de forma sana, de forma consciente y siguiendo ese proceso de colocación y transformación natural.
Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios si habías oído hablar de los síndromes de la Madre Teresa de Calcuta o del síndrome de Wendy, o si te interesa este tema y quieres que traiga algún vídeo con algún síndrome específico. Me encantará leerte. Yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado e interactuar con mis vídeos, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carguéis y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.